Buenas tardes. Nosotros somos Salvador Aguilar Jiménez y Chei Chin. Somos estudiantes de la carrera de médico cirujano del Tecnológico Monterrey, Campus Guadalajara, y como parte de la materia de patología morfológica y funcional 3, vamos a presentar el tema de tumores renales malignos. Dentro de estos tumores malignos tenemos principalmente al adenocarcinoma renal, el cual va a comprender el 85% de los cánceres renales en el adulto. Generalmente su aparición se da entre la sexta y séptima década de la vida y va a ser de mayor proporción en varones, con una proporción de 2 a 1. Dentro de los factores de riesgo tenemos principalmente a lo que es el tabaquismo, aunque bien pueden estar también relacionados otros factores como la obesidad, la hipertensión y el tratamiento con estrógenos sin un control hormonal, así como asociado a diferentes enfermedades como la insuficiencia renal crónica, la enfermedad quística adquirida y la esclerosis tuberosa. Si bien cerca del 95% de estos adenocarcinomas son de origen esporádico, el restante 5% tienen su origen en variantes familiares como son el síndrome de von Hippel-Lindau, en el cual cerca de 2/3 de los pacientes van a tener enfermedades quísticas y carcinomas renales bilaterales, así como también es el carcinoma de células claras hereditario y el carcinoma papilar hereditario. De manera menos frecuente podemos encontrar cambios sarcomatoides que se relacionan con un pronóstico fatídico. Dentro de la clasificación de estos adenocarcinomas tenemos al adenocarcinoma de células claras, el cual va a comprender del 80 a 85% de estos adenocarcinomas. Cerca del 95% son de origen esporádico y macroscópicamente van a comprender masas esféricas amarillentas, esto por el contenido de glucógeno y lípidos que contienen, así como áreas extensas de necrosis isquémica con focos hemorrágicos, como podemos ver en la imagen. Si bien los adenocarcinomas renales pueden aparecer en todo el riñón, su origen se da más en los polos renales y, hablando específicamente del de células claras, va a encontrarse más frecuentemente en lo que es el epitelio tubular proximal. Histológicamente, como el mismo nombre lo menciona, comprende células claras que se encuentran en un citoplasma claro o granular y no van a tener un crecimiento papilar. El, el criterio de crecimiento puede ser tanto un patrón trabecular como un patrón tubular. Hablando ahora de la citogenética del adenocarcinoma de células claras, tenemos que el 98% van a estar asociados a mutaciones en el gen VHL, esto por deleciones del cromosoma 3 o bien una inactivación o hipermetilación de este. También es frecuente encontrar translocaciones cromosómicas no equilibradas 3,6, 3,8 y 3,11. La importancia de esto es que el gen VHL es parte de codifica proteínas del complejo ubiquitina ligasa dirigida a la degradación de otras proteínas. Dentro de las dianas importantes está el factor 1 inducible por hipoxia, el cual al haber mutaciones del gen VHL va a estar en concentraciones altas y va a provocar el aumento de proteínas proangiogénicas como son el factor de crecimiento endotelial vascular, el factor de crecimiento derivado de plaquetas, así como el factor de crecimiento tumoral alfa y tumoral beta, que van a promover el crecimiento celular. El siguiente tipo de adenocarcinoma de células renales es el carcinoma papilar y este va a comprender del 10 al 15% de los cánceres renales. Como el nombre lo indica, va a tener un patrón de crecimiento papilar y va a estar constituido por lo que son células cúbicas o cilíndricas bajas. Como pueden ver en la parte central de la imagen, también es frecuente encontrar lo que son células espumosas intersticiales, así como cuerpos de samoma, las cuales van a estar ubicadas en un estroma escaso pero ricamente vascularizado. Las anomalías citogenéticas más frecuentemente encontradas son las trisomías 7, 16 y 17, así como una pérdida del cromosoma Y en el caso de los varones. El gen de la forma familiar se ha ubicado en el cromosoma 7 y este gen es el MET, el cual comprende un receptor de la tirosinasa del factor del crecimiento de hepatocitos, el cual tiene una gran importancia en lo que va a ser el crecimiento celular, la movilidad celular, así como alteraciones en la diferenciación morfogenética. A diferencia del adenocarcinoma de células claras, este va a tener un origen multifocal. Pasando al siguiente tipo de
adenocarcinoma renal tenemos al cáncer cromófobo, el cual va a comprender el 5% de los cánceres de células renales y, al igual que el oncocitoma benigno, su origen va a ser en las células intercaladas de los túbulos colectores. Histológicamente comprende células con membranas celulares prominentes y un citoplasma eosinófilo pálido. Citogenéticamente se han descrito pérdidas de los cromosomas, así como hipodiploidías extremas. En comparación con los otros adenocarcinomas renales, se le ha dado un mejor pronóstico. Finalmente tenemos el cáncer del conducto colector o conducto de Bellini, el cual va a comprender el 1% de las neoplasias renales epiteliales y cuyo origen, como el mismo nombre lo dice, va a estar en las células del conducto colector localizado en la médula. Citogenéticamente se han descrito pérdidas y lesiones cromosómicas, aunque no se ha descrito aún un patrón definido. Y histológicamente se describen nidos de células malignas atrapadas en un estroma fibroso prominente de localización medular. También se han descrito canales irregulares con un epitelio intensamente atípico denominado patrón en tachuelo. Continuando con los carcinomas, el tumor de Wilms también es conocido como nefroblastoma o embrioma renal y es la neoplasia renal más frecuente intraabdominal en niños. Está constituido de remanentes renales inmaduros que a su vez están compuestos de blastema renal, túbulos displásticos y soporte mesenquimal o estroma. Representa alrededor del 4 al 5% de los cánceres pediátricos y el 92% de todos los tumores renales malignos que se desarrollan durante las primeras 2 décadas de vida. Más del 90% son unilaterales y el restante son bilaterales en un 7%. Su incidencia es de 1 en 10.000 nacimientos y los factores de riesgo relacionados son aquellos que son étnico-geográficos, los genéticos que están relacionados con los genes TW1, TW2 y TW familiar, la exposición a tóxicos como bario y plomo y los factores de riesgo prenatales como el bajo peso al nacer, la edad materna y el tabaquismo. En esta imagen histológica podemos observar, a la izquierda, el componente epitelial del tumor, donde se forman túbulos con un aspecto de pseudorosetas. También es importante mencionar que hay presencia de células con poco citoplasma que están densamente agrupadas y no están diferenciadas. Continuando con el tumor de Wilms, según la National Wilms Study Group, este tipo de tumores están clasificados en diferentes estadios. En el estadio 1, el tumor está limitado al riñón y está completamente resecado. En este tumor, la cápsula renal está intacta y no hay invasión de vasos venosos o linfáticos. Puede que haya una invasión pequeña de los tejidos blandos del seno renal, pero los márgenes de resección medial deben estar libres del tumor. En cuanto al estadio 2, este tumor se extiende más allá del riñón, también como podemos observar en la imagen, y este se ha resecado completamente. El tumor penetra la cápsula renal o compromete vasos del seno renal, pero con márgenes quirúrgicos negativos para compromiso tumoral. En el estadio 3, el tumor residual está confinado al abdomen y no hay diseminación hematógena. Puede que esté la presencia del tumor en los ganglios linfáticos abdominales y los márgenes quirúrgicos son positivos. Finalmente, en el estadio 4 hay una metástasis hematógena, incluyendo tanto los órganos intraabdominales y los ganglios linfáticos que se encuentran a nivel extraabdominal. En cuanto a los carcinomas uroteliales de la pelvis renal, cabe mencionar que del 5 al 10% de los tumores renales primarios se originan en dicha área. Estos tumores abarcan una gama desde papilomas aparentemente benignos e incluso tumores malignos que tienden a invadir localmente o a distancia. Clínicamente son evidentes en un corto periodo de tiempo porque estos tumores que se encuentran en la pelvis tienden a fragmentarse y crean una hematuria significativa. Además, son capaces de provocar un bloqueo de flujo urinario, provocando una hidronefrosis palpable y dolor en el flanco. Y estas tumoraciones pueden ser múltiples. En cuanto a las imágenes que podemos observar, en la primera imagen de izquierda, la primera a la izquierda,
podemos observar un carcinoma urotelial papilar de alto grado. A su lado derecho, en la imagen 4E, podemos ver áreas de diferenciación escamosa con atipia celular, que es lo característico de estos carcinomas, y presencia de queratinización. Y en la imagen 4C podemos observar la invasión de tejido adiposo. Bueno, en cuanto a sus características clínicas, las tres que son clásicas del carcinoma de células renales son el dolor costovertebral, una masa palpable y hematuria, pero se observa en 10% de los casos. El signo más fiable es la hematuria, pero puede ser intermitente y microscópica. El tumor generalmente se mantiene silente hasta que alcanza cierto tamaño y es en el momento que se asocia síntomas constitucionales como fiebre, malestar, debilidad y pérdida de peso. Este patrón de crecimiento asintomático se presenta en varios pacientes, por lo que el tumor incluso puede alcanzar un diámetro de 10 centímetros cuando es hallado. Actualmente se descubren este tipo de tumoraciones en su fase asintomática en estudios radiológicos que son casuales, que son realizados por indicaciones no renales. En cuanto al carcinoma de células renales, es considerado uno de los grandes simuladores en la medicina porque tiende a producir una diversidad de síntomas sistémicos que no están propiamente asociados al riñón. Además de los síntomas constitucionales que ya mencioné, este carcinoma de células renales es capaz de producir síndromes paraneoplásicos que están atribuidos a la producción anormal de hormonas, y esto a su vez provoca diferentes manifestaciones clínicas como la policitemia, la hipercalcemia, la hipertensión, la disfunción hepática, feminización o masculinización, además del síndrome de Cushing, eosinofilia, una reacción leucemoide o amiloidosis. Otra de las características importantes de este tumor es su tendencia a metastatizar difusamente antes de dar lugar a síntomas o signos locales. En el 25% de los pacientes con este tipo de carcinoma se pueden apreciar signos radiológicos de invasión en el momento de la presentación y generalmente las localizaciones más frecuentes son en el pulmón, que es mayor al 50% de los casos, en el hueso son 30% de los casos, seguidas de adenopatías y también su tendencia a invadir hígado, las suprarrenales y el cerebro. La tasa de supervivencia media a los 5 años de haber tenido este carcinoma de células renales es del 45%, aunque puede llegar hasta el 70% en ausencia de una invasión a distancia. En el caso de la invasión a vena renal o extensión a la grasa perinéfrica, esta cifra tiende a reducirse a un 15 al 20%. Generalmente la nefrectomía es el tratamiento de elección, pero se ha utilizado más su modalidad parcial para conservar la función renal. En esta diapositiva podemos observar un sistema de estadificación propuesta por el American Joint Committee on Cancer, en donde la letra T representa el tumor primario, desde TX, que se asocia a un mejor pronóstico, donde no se puede evaluar el tumor primario, hasta una T4, en donde está asociado a un mal pronóstico y el tumor ya invade más allá de la fascia de Gerota. Incluso la diseminación contigua hacia la glándula suprarrenal ipsilateral. En el caso de la letra N, esta se refiere a la invasión de ganglios linfáticos regionales, donde NX, al igual que la T, no se puede evaluar los ganglios linfáticos regionales, y ya en la N1 ya hay una invasión de los ganglios linfáticos regionales. Y finalmente la letra M representa metástasis, en donde M0 no hay esta invasión a distancia y M1 ya hay una invasión a distancia. Agradecemos su atención y esperamos que esta breve exposición ayude a una mejor comprensión del tema. Muchísimas gracias.